Buenas tardes, Vanessa. Bueno, esto de intercambiar roles o asumir roles que normalmente sueles hacer tú en Voces en Lucha, bueno, pues es un honor y bueno, de algún modo también tiene pues un pequeño significado especial, ¿no? Estar sentado delante de la habitual entrevistadora de Voces en Lucha para entrevistarla. Bueno, en primer lugar, no vamos a comenzar por el quién eres, tampoco por el dónde estamos. Vamos a comenzar por un libro que has escrito recientemente que se llama La dictadura del coaching. Entonces vamos a preguntarnos por qué este libro, ¿no? ¿Por qué la decisión de emprender una tarea de parir a un pequeño hijito, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué este libro? ¿Por qué la dictadura del coaching? Bueno, muchas gracias, Raúl. También es curioso, ¿no?, verme en la otra parte de las dos cámaras que normalmente están grabando a aquellas personas que entrevistamos, ¿no?, que entrevistamos Voces en Lucha. ¿Por qué la dictadura del coaching? Manifiesto por una educación del yo al nosotros. Yo creo que los tiempos están cambiando, pero también pienso que no están cambiando para bien, que las desigualdades que había en el pasado siguen sin resolverse en el presente y que tal como las cosas se están armando o desde la estructura capitalista, parece que no se vayan a resolver en el futuro tampoco. Creo que era importante dar cuenta de un modelo de asesoramiento que se está implementando no solo en pequeñas parcelitas, como empezó haciéndose, sino ya un poco más a nivel estructural, a nivel de la sociedad entera. Tanto es así que está metiendo sus narices incluso en el mundo educativo. Y ahí ya la cosa empieza a ser urgente. Era el modelo de asesoramiento que yo le llamo el coaching y toda esa tradición que arrastra el coaching, que veremos que es una tradición de la prosperidad, de la felicidad, de la acumulación y de la rentabilidad y del emprendimiento, ¿no? De modo que yo estaba planteándome la contestación a un libro que había escrito una persona con la que trabajé muchos años, cuando un amigo, Enrique Fernández, y Olga García entraron a formar parte de la colección de educación de ACAL como directores y me propusieron si quería escribir este libro. Y a eso le dediqué un tiempito y ya se ha materializado. Coaching. Bueno, yo creo que empezamos por el principio. ¿Qué es eso de coaching? Que se empieza a escuchar ahora mucho, como así por todos los lados, ¿no? Parece que viene como del mundo empresarial, pero como que se va extendiendo como un pulpo a muchas más áreas. Para que no sepan nada sobre el tema, ¿qué es eso del coaching y por qué dictadura? Ojalá supiésemos qué es el coaching. Yo creo que el coaching no se ponen de acuerdo ni todos los coach, ni todos los institutos de coaching, ni siquiera los oficiales, ¿no? Ahora mismo, justamente por esta razón imagino, hay como una especie de discusión de que no todo es coaching. Efectivamente, no todo es coaching, pero todo es la herramienta, ¿no? Es una herramienta que sirve para lo mismo, que nosotros creemos que es para implementar una ideología, pero esto lo hablaremos un poquito más tarde. Los coach profesionales creen que coaching es lo que hacen ellos. Hay que certificarse desde un instituto y una academia de verdad y no de las de mentira, o no todo el mundo puede hacer coach con un simple cursito, o porque se puede confundir incluso con digamos, la actividad terapéutica, ¿no? Ellos sostienen que ellos no son terapeutas, que ellos en realidad están ejerciendo digamos un trabajo en el que disponen a la otra persona, que es el coachee, les proponen una mejora
establecen un plan, organizan un plan, una serie de sesiones, y cuando se han conseguido los objetivos que le trajeron al coachee a su coach, pues digamos, queda cerrado, ¿no? Ese trabajo entre ellos ha quedado cerrado. Y de alguna manera ellos te definirían coaching como una herramienta que sirve para llegar a ser lo que eres, otros te lo definirían como una herramienta que sirve para mejorar digamos, tus objetivos profesionales, tus objetivos familiares, un poco lo que te propongas también te ayuda a conseguir o a encontrar los caminos para alcanzar tus sueños, tus objetivos, un poco así lo definen, pero es un poco un batiburrillo de ideas que tienen más que ver con una ideología, como he dicho, que con una herramienta. Yo mantengo que no es una herramienta para mejorar la vida, para ser feliz, para ser prósperos, para ser dichosos, sino es un instrumento de una ideología concreta, que es la ideología de las empresas. Entonces, en ese sentido, es una herramienta o instrumento empresarial que se ha impuesto. Efectivamente, dentro del coaching, leyendo tu libro, da la sensación que efectivamente que va más allá, ¿no?, de lo que se define coaching. Ahí tenemos la literatura de autoayuda, tenemos, bueno, el antiguo lo que se llamaba entrenamiento empresarial. De algún modo, hoy toda esta ideología que tú llamas se instala de algún modo en los modos de pensar y por tanto en el actuar de la sociedad. ¿Está cambiando? ¿Crees que es un riesgo para cambiarnos hacia el modo de pensar y por tanto de actuar y de ser? Sí, claro. Justamente por eso. Lo que me llevó a mí, ese cuestionamiento de que el mundo no se está haciendo un mundo más habitable, sino todo lo contrario, y que tiene una explicación en un poco la nueva razón neoliberal, ¿no? Esta nueva estructura del capital que se materializa en el neoliberalismo y que tiene muchos ramajes que se concretan en, digamos, atomizarnos como individuos a los seres sociales, que en realidad tenemos una función más comunitaria y colectiva, ¿no?, de crear ese mundo conjunto todos y todas, ¿no?, y hacerlo más habitable. Estas metodologías se imponen con el fin de hacerse cargo de una carencia y de un sentido de la trascendencia que no puede acometer y que más bien niega el sistema capitalista. Me explico. La estructura capital, tal y como entiende el mundo, lo deshumaniza, lo mercantiliza. Para él el mundo solamente es si es rentable, si amplía y las arcas, si aumenta sus riquezas, o sea, ven el mundo y todo lo que habita en el mundo como una especie de recursos de los que se pueden apropiar para conseguir sus fines, ¿no? Hay un pensamiento conservador que viene de muy lejos, que ha acaparado el sentido de la trascendencia del hombre. Los seres humanos tendemos a preguntarnos quiénes somos, qué va a pasar con nosotros, aunque nuestro sentimiento religioso, nuestro sentido religioso haya sido contestado con el ateísmo, por decirlo de alguna manera, o hemos llegado a la conclusión de que nosotros, cuando dejemos de respirar, vamos a acabar en la tierra nutriendo a los gusanos y un poco al sustrato, nos hacemos esa pregunta como seres humanos, de modo que tenemos como una especie de inquietud. Esa inquietud los sectores conservadores se han apropiado de ella también y la han ido apartando, ¿vale?, de lo que por naturaleza tendemos a construir, que es el hombre como ser gregario. Los sectores conservadores se han apropiado de ella y lo que han enseñado al hombre es a construir en sentido individual.
ese sentido de la trascendencia. Digamos que han armado al hombre con una especie de disfraz o de armadura y le han alejado de los otros, de esa capacidad de empatizar con los dolores y los amores ajenos, esa capacidad de mirar al otro a los ojos, de considerar que sus carencias son tuyas y de apropiarte de sus problemas. Justamente el sector conservador, la estructura capital, en esta nueva forma neoliberal, se ha acaparado esta empatía natural que sentimos los hombres y la ha arrastrado hacia otro lado, que es la empatía contigo misma y mismo, ¿no? Y hacerte rentable tú y trabajar lo suficiente para conseguir tus sueños, pero tú solo, hacerte cargo de tus circunstancias, no de las circunstancias. En ese sentido generan un tipo de subjetividad como muy perniciosa, ¿no? Yo creo que el ser, en esas, nosotros tenemos un proyecto, no nacemos aquí y pasan nuestros días y tal cual. Nosotros tenemos el proyecto y la responsabilidad de ser mejores de aquello que nacemos. El ser está en construcción, no nacemos, nos hacemos. Nos podemos hacer en un sentido o en otra dirección, ¿no? En otro sentido. Yo creo que el ser por naturaleza o lo que todo el mundo más o menos sabe que la guerra es mala, que matar a alguien tampoco es una cosa buena, que el hambre no tiene razón de ser, que las injusticias cuando hay, ¿por qué tienen que ser, no? Cuando todos somos iguales, ¿no? Sin embargo, hay una fuerza que obstaculiza esta mirada, este sentido de las cosas hacia el sentido de la apropiación del individuo, ¿no? Del para sí. Si no te preocupes por el otro, preocúpate por ti y cuando tengas tus cosas, bueno, pues ya podrás hacerte cargo y responsable de los demás. Pero por ahí no va el proyecto de la construcción de la humanidad. En ese sentido, la humanidad o se construye hacia lo que yo llamo, ya no en sentido cuantitativo, humanidad, cuantificando todos los hombres que habitan en la Tierra, en minúsculas, humanidad en minúsculas, sino en cualidad. Una humanidad en mayúsculas que de lo que nos hable es de que hemos acometido y acometemos ese proyecto ilustrado, se podría decir, que haga que nuestras acciones sean máximas de leyes universales. No quieras para el otro lo que no quieras para ti, ¿no? Y apropiarse de que las carencias de uno son también mis carencias y que el mundo se construye en colectivo, no en individual. Tal y como estamos ahora y con este tipo de herramientas y se explica en el libro, nos llevan justamente a no hacernos cargo de este proyecto de construcción de humanidad en mayúsculas. Entonces, en ese sentido, ¿qué estamos construyendo? Yo lo llamo una bestialización, la bestialización del carácter, que tiene consecuencias. La consecuencia no es solo triunfar o competir con los otros, que también, porque uno está en su burbuja y todos los demás son burbujas como enemigas, ¿no? Con las que tiene que ahora lo llaman cooperar, pero es una cooperación de la no involucración, ¿no? Sino sí, coopero contigo, pero para lo que me beneficia, para mi propio beneficio, ¿no? No es la construcción del bien común, sino más bien de acumular en mi cuenta bancaria personal. y eso es, para mí es una bestialización. Aquí, en esta parte que estoy describiendo, en ese no hacerse responsable o cargo de ese proyecto de construcción de humanidad, es donde se vienen a actuar todas estas herramientas y este modelo del asesoramiento. Porque del mismo modo que pasa que el hombre siente que el hambre es mala, que la guerra también y demás, uno nota una especie de vacío del ser, cuando no se responsabiliza de esta construcción de una sociedad habitable, ¿no? Y mejor que peor. En ese sentido, de esta falta de responsabilidad, vienen estas herramientas a echarnos un cable justamente para bestializarnos, pero creemos que con ellas somos más bonitas, somos más buenos, hemos ganado en ternura y lo estamos haciendo bien.
Y aquí eso es muy importante recabar, porque se cuela en la educación, y lo que los profesores creen que es un aire fresco, educativo, en realidad lo que viene es a hacer rancio ese espacio educativo, ¿no?